listo. Bueno, ya me ven, ¿verdad? ¿O no? Creo que no me ven. Entonces, vamos. Ahora creo que sí me ven. Vale. Bueno, entonces estaba viendo ayer en la clase que si yo tengo una señal que le llamo Z, que es una señal que es combinación de una media o un valor mu, estoy hablando de una variable puntual, o sea, de una medición, de una observación, de algo que es solamente un dato, que tiene una media mu, que tiene un valor real de mu, más y está contaminada la medición con un término de varianza que está multiplicado por una variable xy o el fenómeno de error que hace que yo me aleje de la medición que estoy haciendo. Entonces, voy a poner un ejemplo para tratar de ser más claro. Lo que tengo acá es un circuito, que es un circuito ideal, donde aquí tengo 3 amperes, tipo 3 ohms por acá, aquí tengo 2 ohms, este mide 5 y entonces yo quiero medir el voltaje que existe o la caída de voltaje que existe en esta resistencia y entonces yo sabría de el mundo ideal de donde parto que el valor del voltaje en esta resistencia sería 5 que multiplica a 3 entre 5 y por lo tanto el valor de voltaje sería igual a 3. Y decía que las mediciones, en el caso de las variables aleatorias, porque una medición es una variable aleatoria, siempre estoy por valores que están por fuera y que no caen exactamente en el valor de 3. En este caso, o para este ejemplo que estoy colocando, Z corresponde al valor de voltaje y el valor de mu correspondería al valor de 3 y este término que está acá es el error que me está desviando de tomar o del valor verdadero que voy a tener. Es decir, en cada una de las mediciones, aquí puedo ponerle un ZI para decir que esta observación o esta medición de voltaje corresponde con esta generación del error, están cargadas por el valor más un error que está asociado con ellos. Y había dicho también que XY, y si no lo digo ahorita, es una variable que tiene una distribución de tipo normal con media cero y varianza unitaria, que es este caso, y significa que si yo tomo muchas mediciones o realizo varias veces este experimento, pues lo que va a pasar es que el 67% de las veces que realizo el experimento caerán los valores entre menos 1 y 1 respectivamente hablando. Y hablaba ayer entonces también de lo que es el concepto del valor esperado, donde si yo digo cuál es el valor esperado de la variable x, donde x es esta variable, y digo que es 0, porque el valor esperado es ese parámetro que es inalcanzable, pero que puedo estimar a partir de las observaciones o de los datos numéricos que voy capturando. Y digo entonces que el valor esperado para esta variable es aproximadamente el valor del promedio, que se suele escribir así, de la variable que estoy considerando. Por lo tanto, en este caso que tengo acá, el valor esperado de la variable z, que está aquí, sería igual al valor esperado de la variable mu más el valor esperado, sabiendo que el valor esperado es un operador lineal, de la variable sigma por x, y como el valor esperado es una función, es un operador de tipo lineal, entonces puedo reescribir este término como sigma por el valor esperado de x, y conociendo esta parte que está acá, esto tiende a 0, y el valor esperado de una constante pues no va a ser otra cosa más que la constante, y por lo tanto el valor esperado de esta variable es igual al valor de mu, que en este caso, o para este ejemplo de observación que estoy haciendo, sería igual a 3. De hecho, yo conozco o yo sé de las técnicas de instrumentación y de medición que si yo tomo el promedio de estos valores, es decir, si hago el experimento, tomo varias mediciones de esta parte, algunos valores estarán por encima o por debajo de 3, pero el promedio de valores me va a arrojar algo que está muy cercano a 3, puede ser 3 puntos y fracción, o que puedo decir que está en un rango de medición, que va, por ejemplo,
el valor de z está, o el promedio es un valor, pero bueno, lo voy a poner aquí así como el estimado del valor esperado, ¿sí? Z gorro, que es un estimador, está entre 2.9 y 3.1, y con eso diría que entonces el valor promedio de la variable o de los datos que tengo es igual a 3. El promedio, cuando hago la promediación de varios datos, estoy tomando una medición central que es el estimador del valor esperado que tengo para la distribución, y que muchas veces, a menos que sea algo como este estilo, no puedo conocer. De hecho, en la realidad no puedo estar seguro de que esto sea 3, de que esto efectivamente siempre sea 2 y de que esto efectivamente siempre sea 5, y entonces siempre me voy a estimaciones o condiciones que busco o que en promedio me arrojan los valores centrales o esperados, que son estos. El error, en este caso, o la función del error, mientras menor calidad tenga mis componentes, la varianza que está asociada a la distribución del error, que es esta, será cada vez más pequeña, y por ende la distribución de valores, o sea, las lecturas que yo tomo en el multímetro, van a estar cada vez más acotadas. Tomando el ejemplo del multímetro, ya para terminar para seguir con esta parte, yo sé que las mediciones del multímetro, o que el modelo me dice que el valor esperado de mi distribución es 3, que es este valor, y que va a estar en un rango que depende mucho de la varianza y puede caer en estos valores o dentro de estos rangos de valores que están aquí. Voy a ponerle aquí, por ejemplo, 2.8 y 3.2 valores, o un rango de 2 para acá y 2 para acá. La mayoría de las observaciones caerá entonces como puntos dentro de este espacio que está definido por acá, y pocos valores van a caer dentro de este lado que están por acá. Cada vez hay menos densidad, o sea, la densidad de puntos, si tomo varias mediciones, son poquitos los que están por debajo de 2.8, y son también muy poquitos los que están por encima de 3.2, y la mayor cantidad de puntos se concentran entre los valores que van de 2.8 a 3.2. En el caso de estar midiendo, yo tengo además otro concepto, que es el número de cifras significativas que tienen mi instrumento de medición, y puedo decir que un instrumento o un multímetro usualmente tiene 2 cifras significativas, lo que significa que me va a arrojar valores que son, por ejemplo, 3.12, 3.15, o sea, valores que a lo más tiene 2 dígitos del lado derecho. Y eso no significa que las variables únicamente, o que el experimento únicamente puede tener estos valores. Lo que hace el instrumento de medición es, además de dar la lectura, redondea y cuantiza la medición, justo como lo hace un convertidor analógico digital. Todos los valores, aquí tengo 3, aquí tengo 2.99, aquí tengo 2.98, puedo poner un zoom entre las cosas, y aquí tengo 3.01 y aquí tengo 3.02, no impide entonces que los valores o la distribución de los datos, que es una variable continua, caigan entre estos puntos que están acá. Los instrumentos de medición lo que harán es darme, dependiendo de cómo sea la construcción, lo que esté más cercano a este punto, o bien redondeando hacia arriba, igual que lo que hace un convertidor analógico digital al momento de estar muestreando. Toma estos valores que están hacia acá y entonces me va a redondear la varianza que tengo. Si mi instrumento, o si el error que está asociado con mi instrumento es tan pequeño, más pequeño, o sea, la propia varianza del instrumento es más pequeño que la diferencia que existe o las cifras significativas que me puede arrojar este conjunto de datos, es decir, su distribución de probabilidad, lo voy a poner ahora acostada, está así, sesgada, no significa que no existan valores por encima o por abajo, pero están tan acotados que las cifras significativas del instrumento no alcanzan a medirla, pues entonces parecerá que el instrumento no tiene error, o no existe esta variable que está moviéndose, porque todas las mediciones van a caer y todas me van a decir que es 3.00. Pero eso depende mucho tanto de la calidad de la medición, o sea, de los instrumentos que estoy utilizando acá,
como del propio instrumento de medición que estoy usando para poder tomar la lectura de valores que tengo definidas por aquí. Entonces, volviendo al punto, vamos a revisar un poco ya después de este paréntesis para poner las bases de lo que estábamos explicando. Los fenómenos, en este caso estoy suponiendo que el fenómeno de medición que estoy realizando es un fenómeno que es estático, es decir, que no cambia en función del tiempo. Siempre, si tengo mi arquitectura, déjame poner mi circuito, que estoy viendo por acá, otra vez, para poderlo definir. Tengo el circuito que está así, un par de resistencias, tengo aquí 2, un valor de 3, más menos, que es este voltaje, y eso es lo que estaba primero, hasta ahorita generando, y como este voltaje que estoy colocando en la fuente, supongo que es un voltaje que no cambia en función del tiempo, no tendría por qué cambiar el valor de lo que está aquí en función del tiempo tampoco. Volviendo a circuitos, o recordando lo que son circuitos que tienen una evolución temporal, es decir, que responden a una ecuación diferencial, un circuito como estos no tiene mucho, o el análisis de circuitos en estado estable o en estado estacionario, en estado constante como este, es poco rico y no me ofrece ninguna forma de variación de la señal. Si yo cambio estos componentes, por ejemplo, en lugar de colocar aquí una resistencia, pongo aquí un capacitor, es este valor, aquí le pongo un capacitor de 3 para lo mismo, y estoy colocando acá. El ponerle una fuente estática y hacer el experimento me arrojaría pocos valores o poco interés, porque el valor que voy a obtener acá será de 5 y no me sirve entonces el análisis de circuitos bajo este esquema. ¿Qué es lo que necesito para analizar un circuito como este? Bueno, lo que hago es conocer su función de transferencia, conocer cómo reacciona ante señales que conozco su forma, que puedo colocar de manera ideal, y saber qué va a hacerle este circuito a la señal que estoy colocando. O sea, cambio a este elemento por algo que pueda ser, por ejemplo, la generación de un pulso escalón, y poder observar el comportamiento o la reacción que tiene el circuito ante este tipo de señal que está definida por acá. Y esto es ahora mi B, que está en función del tiempo, y le voy a poner BI en función del tiempo, y aquí le pongo BC en función del tiempo también, de mi función de valores que están acá. Del análisis de circuitos, yo sé que el modelo, o sea, lo ideal que va a tener este circuito es algo que, una vez que es estimulado, déjenme poner acá mis dos señales de entrada y de salida, tengo ahora mi señal escalón, donde esta es la entrada, B de T, está colocada, y yo sé por el análisis de circuitos que la respuesta del voltaje en el capacitor va a tender a tomar una forma que es así. Va a ir subiendo, 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 y asintóticamente va a caer en el valor de BC. Está aquí. La teoría me dice que no importa en qué momento coloque este escalón, si el circuito parte de un estado de reposo, como es este caso, la respuesta siempre va a ser la misma y siempre va a tener esta forma que está acá. Incluso puedo decir que BC de T va a ser igual a 1 menos E a la menos R sobre C, menos RC por el tiempo. Hay un poco de ecuación, entonces esta va a ser BC de T es igual a 1 menos E a la menos el tiempo sobre RC, que es la constante de tiempo y que hace que suba este escalón que está acá. Voy a poner aquí R y C para hacerlo, o dejarlo en literales y no en algún valor fijo que tengo por aquí.
Siempre y cuando el valor de Bin sea igual a 1, entonces el valor del voltaje alcanzará justamente ese valor de la señal y se verá así. Esto es en el mundo ideal, y en el mundo ideal entonces si yo considero el valor esperado de esta parte, o sea, considero el valor esperado de la señal, esta sería la forma de señal que yo obtendría al tomar el valor esperado. ¿Qué es lo que sucede en un mundo experimental? Que la señal BCDT no está considerada únicamente como la parte experimental, la parte formal, la parte teórica, sino que está asociada o tiene también una carga de valores que son aleatorios y que dependen de las condiciones naturales o de las condiciones ambientales en las cuales está inmerso este experimento que estoy haciendo. Como resultado de tener un ambiente en el laboratorio o un ambiente en una casa o en algún lugar, un ambiente físico de estas partes, es que la señal que yo estoy obteniendo no tiene justamente esta forma, sino que está contaminada por un efecto de ruido, y que el ruido en este caso se ve como desviaciones que hacen o que están montadas sobre la propia señal que está ubicada por acá. Entonces tengo a esta señal, ahora sí parece el BCDT, es igual a esta forma multiplicada por el escalón más un componente de ruido que le llamo epsilon dt, donde el ruido lo que hace es agregarle forma o agregarle componentes que van a desviar la forma de la señal a lo largo del tiempo. Entonces, ahora esta señal que tengo acá, este Z, que era inicialmente un valor único, unitario, un número, ahora se convierte en una señal, o sea, en un evento que cambia en función del tiempo. Y puedo ponerlo así. Entonces, puedo poner aquí que Z de t es igual a un componente de señal. Para seguir unas notaciones un poco más estándar, diría que la medición x de t es igual a un componente de señal fijo en el tiempo y que es ideal, más un componente de ruido que también depende del tiempo y que va a hacer que se mueva el valor de la señal que estoy tomando. Es decir, cuando yo tomo una captura con el osciloscopio de esta forma de señal que está acá, no obtengo los valores exactos de esta ecuación, sino desviaciones que están a lo largo del tiempo y en función del propio tiempo de lo que está sucediendo. Si yo tomo solamente una medición, es decir, hago el experimento una vez, la forma de señal que obtengo diría que es la forma observada y es la forma en la cual responde el experimento o responde el sistema ante mi experimento, que es colocar la señal escalón para obtener entonces a partir de ello su función de transferencia. Al igual que lo que sucede en el caso de las mediciones que estoy haciendo al circuito de divisor de voltaje, no basta con que tome una sola observación, no basta con que tome solamente un experimento, sino lo que debería hacer es cambiar o aumentar el número de observaciones para finalmente tener un conjunto de ellas y poder, a través de la promediación, obtener un estimador del valor esperado o del modelo de señal que estoy generando por acá. Por lo cual, en lugar de tener una x de t y decir que esta es la respuesta del sistema ante el escalón, lo que diría es que esta es la primera observación hecha al escalón o la respuesta de escalón que tengo en mi sistema. Y este epsilon psi de t que está acá, también entonces estaría considerado como un error que voy a ir iterando respecto al tiempo. Al igual que en las mediciones, entonces puedo empezar a hacer un conjunto de tablas donde repita y repita y repita y repita el experimento para poder obtener entonces, al igual que lo que sucedía en el caso de las resistencias, el valor esperado. ¿Qué es lo que debo hacer? Tomar esta señal o tomar este complejo, este circuito y repetir el experimento que estoy haciendo. Entonces lo que hago es tomar un escalón, dejar que el escalón sea lo suficientemente largo como para que la respuesta BCDT
pueda tenerla en su totalidad y repetir el experimento. Vuelvo a bajar el valor de voltaje, espero el tiempo suficiente, se lo voy a colocar en este lado. Yo sé que la respuesta del escalón va a ser así, entonces si aquí está el escalón anterior, la respuesta del escalón vendrá ahora en este sentido, la ideal, con su ruido asociado, y entonces repito el experimento. Y repito y repito y repito el experimento. Entonces aquí tengo dos lugares, o por lo menos dos posiciones, o dos realizaciones, mejor dicho, del experimento que estoy haciendo. Está ocurriendo un escalón en esta parte, que está acá, y esta sería mi iteración 1 o mi observación 1. Ahora tengo que contemplar a toda la secuencia de señal desde donde inicia o desde momentos antes de donde inicia hasta donde termina como una sola de las observaciones que estoy haciendo del experimento. Tengo aquí una observación, esta es mi observación 1, esta tomando en cuenta la misma posición, que es este valor de ocurrencia del flanco, que está generado por mí, o sea, está generado por el experimentador, que es el que está modelando las cosas. Los puedo sincronizar y puedo decir que esta época corresponde a uno solo de mis experimentos. Esta época o esta ventana corresponderá a otro experimento, y así puedo repetir muchas veces este experimento para poder obtener una forma o poder estimar una forma característica de respuesta del sistema ante estos eventos de escalón que están definidos por acá. Entonces tengo que cambiar un poco mi concepción de las cosas. Ahora mi observación, que será la x1 de t, corresponde a toda una ventana, es decir, es toda una señal o está acotada en el tiempo, que es lo que hacemos usualmente en experimentación. Acotamos en el tiempo y decimos que toda esta señal corresponde a la realización de una vez el experimento, de colocar un valor de señal o una estimulación, un escalón, y observar lo que está sucediendo. Idealmente el circuito, o teóricamente el circuito, va a tener una forma constante que le llamo SDT, que sería la respuesta a escalón de mi sistema. SDT, sé la forma porque es 1 menos C a la menos el tiempo sobre RC, está definido por acá, por UDT, siendo muy formal la descripción, y entonces esta señal no cambia en función del tiempo, o esta forma modelo no depende de las condiciones experimentales y por lo tanto no cambia. Entonces, lo que sí cambia es la forma del ruido, o sea, lo que estoy diciendo aquí es que este componente que está aquí, o la forma, la señal que está asociada al ruido, depende justamente de la observación, al igual que lo que estaba haciendo cuando era una variable única o cuando estaba obteniendo un escalar para la medición que estoy haciendo. Y tengo entonces varias realizaciones del experimento donde en todas ellas la parte que corresponde a la respuesta del sistema teórica no va a cambiar en función de las observaciones que yo lo realice. Entonces tengo acá una distribución de valores, xn de t es igual a s de t más epsilon n de t, que está definida por acá, y yo sé que estos epsilon i son en realidad, por el tiempo, tienen una distribución, asumo que es de tipo normal, de media cero y una varianza sigma cuadrada que estará asociado con ellos mismos. En este caso, el valor esperado de epsilon i en función del tiempo es igual al valor de 0 porque vale 0 su valor medio, y entonces puedo ahora estimar cuál es el valor esperado de mi variable x de t, que en esta descripción x de t ya no es un solo valor, sino es una forma de señal, y entonces el valor esperado será s de t más el componente 0 que estoy colocando acá. Otra vez, no puedo saber exactamente
de manera experimental quién es el valor esperado, porque tengo datos experimentales, y lo que hago es aproximar a algo para que se parezca o para que esté cercano a este valor esperado. Y ese algo es la promediación de muchas observaciones que tengo, donde estoy haciendo estas observaciones, y me dará entonces el valor estimado, que puedo decir que x de t es aproximadamente el valor promedio de esta señal que estoy colocando en función del tiempo. Esta descripción la puedo poner ahorita con un dibujo. Ponerlo acá. La primera observación, y aquí es algo que tengo que tener en cuenta, el fenómeno que estoy analizando es la respuesta al escalón de mi sistema. O sea, en todos y cada una de estas veces que estoy haciendo desde la 1 hasta la n, lo que puse fue un escalón ante el sistema, generé la señal escalón, y lo que estoy analizando es la respuesta del sistema ante la señal escalón. Esta señal escalón, entonces tengo, o para hacer esta promediación, que se llama, déjenme poner aquí el nombre, se llama promediación coherente, necesito una marca temporal que me ayude a sincronizar de manera perfecta todas las observaciones que estoy colocando acá. Como resultado, lo que tendré es todas las respuestas del sistema que ocurren acá. Déjenme poner aquí un eje. Tengo mi eje de la observación 1, mi eje de la observación 2, mi eje de la observación 3, y entonces tengo aquí una respuesta que será así, de mi señal 1 de mi observación 1, la respuesta de mi observación 2 será de este estilo, la respuesta de mi observación 3, 4, 5 hasta la observación n será también de este estilo que está acá. Lo que voy a obtener al hacer la promediación coherente es que cada uno de los puntos que tengo en función del tiempo que está acá, que son el error, o que lo que estoy diciendo en este esquema es que existe la señal modelo que está aquí, y que sumado a esa señal modelo tengo el error que está asociado con cada uno de ellos. Este error es en realidad una señal, y este error que estoy colocando acá sería, si puedo extraer este componente perfectamente bien, conocer el valor esperado de mi respuesta, sería algo que está de este estilo, donde esta sería el componente de la epsilon 1 en función del tiempo que estoy definiendo por acá. Es el puro error, y el puro error lo puedo observar como una señal también en función del tiempo. Si promedio todos estos valores, y además estoy diciendo que epsilon i en el tiempo tiene una distribución de tipo normal de media cero y varianza sigma cuadrada, que está definido aquí, puedo suponer que ante las diferentes realizaciones del experimento, el valor constante o el valor que tiene todas las epsilon i que están acá es distinto. Y en promedio lo que voy a obtener será la forma o la respuesta cercana a la ideal de mi respuesta escalón que está acá, que dado el nivel de ruido puede ser que sea una forma perfecta como puede ser este, o bien puede ser una forma que no necesariamente sea tan bonita y que depende mucho del error. Igual que lo que sucede en el caso de valores o de variables que son únicas, mientras más promediaciones tengan, mientras más observaciones tengan el fenómeno, la forma del error va a ser cada vez mejor, pero la forma de la respuesta o el estimador del valor esperado de mi señal va a ser cada vez mejor, y va a tener menos componentes de error en cada uno de estos elementos que estoy colocando acá. En el caso de señales discretas, que es el caso que estamos analizando aquí, las muestras las puedo sincronizar, es decir, los valores de señal que tengo ya no son unos valores continuos, sino puntos muy específicos de las señales que van a estar acá, y todos y cada uno de ellos estarán tomados exactamente a las mismas distancias
o a los mismos tiempos respecto a la señal de generación del estímulo, que es esta parte que está acá. Y por eso es sumamente importante, en el caso de señales, sincronizar los muestreadores de señal. Porque a partir de este punto que está aquí, o sea, si lo que estoy generando es una respuesta, debo ser capaz de que en este tiempo que está acá, generar la sincronía para que absolutamente todas las muestras que estoy tomando en función del tiempo estén a la misma distancia del estímulo que estoy generando, que es este que estoy colocando por acá. Si no es así, si las señales no son sincronizadas con este estilo, entonces podría quizá tener puntos que están por acá, por acá, por acá, por acá, tienen las mismas distancias que tengo respecto a este valor, pero no podría promediarlas porque no son exactamente los mismos puntos que tengo de valor de señal. Y entonces necesito otro proceso que me permita hacer el remuestreo de las señales para poder sincronizarlas respecto al eje central, que es este punto que tengo definido por acá. La promediación o la estimación entonces de la señal modelo del valor esperado ante un fenómeno vuelve a ser entonces algo que necesito repetir muchas veces, y como resultado de valor esperado, a diferencia de lo que tengo en valores unitarios de variables, es una forma promedio, una forma de señal que corresponde ahora sí al valor esperado de la señal ante estas observaciones que estoy generando por acá. Vamos a ver un ejemplo, pero antes déjenme tomar un poco de agua. Tengo entonces una señal de electrocardiografía. Déjenme ponerla por acá, que es justamente esta. Bueno, es un registro de una señal electrocardiográfica, que tengo un experimento donde el sujeto está teniendo una respiración controlada, está respirando a un ritmo que yo le estoy definiendo. La señal está guardada en el índice -2 de mi arreglo. Lo primero que hago es filtrar la señal para poder detectar. Lo que voy a hacer es detectar los picos R de la señal, es decir, los latidos cardíacos que van a ocurrir acá, y lo que quiero mostrar es, o lo que voy a hacer es suponer que tengo una señal promedio que corresponde justamente al pico R. Voy a hacer un zoom por aquí. Zoom es este. Tengo la señal. Paneo. Está. Voy a hacer otro zoom. Y lo que quiero conocer es, o supongo yo, que el latido cardíaco, que puede ser de esta forma, que el latido cardíaco tiene una forma esperada, o tiene un valor esperado
y tiene una forma característica que podría dibujar en este lado. O sea, déjenme colocar el latido cardíaco modelo, o sea, la señal SDT sería algo que podría suponer que es de este estilo. Perdón por mi dibujo tan feo, está por acá, y que existen componentes de error o algo, una señal de error que aleja a mi señal modelo de algo que es perfecto, como puede ser este trazo que no está tan claro, pero creo que se entiende qué es lo que estaba haciendo de mi señal. Y entonces lo que tengo que hacer es comparar ahora este latido con, o tomar varias veces latidos que son de este estilo para ver si las formas promedio o si el valor esperado de esta forma que estoy colocando por acá hace que se parezcan. Si me falló tantito, entonces podría colocarlo por acá y así ver qué tan parecido es ese valor. Lo que estoy haciendo, o lo que voy a hacer ahorita al promediar todos estos valores, es generar un valor estimado o un estimador de algo que consideraría yo como el modelo de la señal, que sería el latido promedio que estoy colocando por aquí. Antes de eso explico un poco cómo obtuve los valores de los picos R. Entonces cargo la señal, luego lo que estoy haciendo acá es hacer un filtrado de tipo pasabanda para resaltar los componentes de la señal o de los picos R, que son estos elementos que están acá, y déjenme mostrar cómo se ve ahora mi nuevo latido ya filtrado, o mis latidos filtrados. Tengo aquí los latidos donde podemos ver que, a diferencia de lo que sucede acá, si voy a ver un solo pico, en esta parte, la forma es completamente distinta, pero me permite resaltar el pico R que está ubicado por acá. Entonces detecto los picos R usando esta función que viene en BioSpy, donde le paso la señal filtrada, le paso la frecuencia de muestreo, le digo cuál es el umbral, y lo que hará será detectarme justamente los valores de los picos R. Posteriormente, como los picos R no van a estar sincronizados, lo que hago es definir dónde los colocó los picos R. Déjenme mostrar un ejemplo con una gráfica lo que está haciendo esta señal. Entonces yo tengo unos nuevos picos R que son generados, con esto será suficiente. La función me dice que a partir de la señal filtrada, que se ve así, que feo pico R puse, el pico R se ve así, el pico R filtrado se ve así, el pico R filtrado se ve así, está así, y en el trazo original, porque lo que me importa es el trazo original de la señal, ese pico R no necesariamente está sincronizado. Hay una diferencia entre estos dos valores respecto a la señal que estoy detectando por acá. Si ustedes grafican esa forma, verán que hay diferencias entre esas dos posiciones que tengo acá. Lo que hago es pasar los valores de los índices que detecta la función en C-segmenter y decirle que busque en la vecindad original del SG el valor más alto que corresponderá al pico R. O sea, lo que hago es aproximarme, es decir, el pico R está cercano a este lugar, y ahora finalmente lo que digo después es aproxímate a esos valores. Por eso construyo, y por eso tengo este valor de delta igual a 0.1, digo que te vas a fijar dónde está detectado el pico R, y en una ventana o en una vecindad de 0.1 segundos vas a buscar cuál es el valor máximo que está ubicado en la posición o en la señal original SG. SG filt es la señal filtrada y SG es el valor de SG original. Por eso tomo los picos R, fíjense que lo que estoy pasando acá a la función es SG filtrado, tomo las ubicaciones de los picos, construyo mis ventanas, mi matriz de ventanas donde están centrados los valores de los picos, que es a partir de SG, que estoy colocando por acá, y posteriormente digo que
le coloque o construya la ventana y que me dé los valores de los argumentos máximos para esa ventana, para después construir ahora sí la ubicación verdadera de los picos R que están ubicados por acá. Déjenme mostrar el resultado. Esto es lo que está pasando y el resultado es justamente la imagen que yo tenía ahorita cargada, que te acabo de borrar. En esta nueva forma, ahí están los picos perfectamente bien identificados, todos y cada uno de ellos. Por eso digo que Plotly es una chulada, porque me permite hacer esto, esta manipulación de las gráficas. Y si yo, en lugar de pasarle rpix, que es la función que ya está con los picos, perdón, los índices que ya están con los picos corregidos, le paso rpix 0 a esta, sí, aquí es donde estoy graficando los valores de originales, los puntos, x 0, los puntos no están perfectamente en las puntitas de los valores del segmento del R que tengo aquí. Aquí se puede notar como el pico no exactamente cae en el pico, sino cae en una vecindad, y por eso es que necesitaba corregir los valores para que cayeran justamente en los picos los picos R que necesitaba de mi función. Por eso le paso aquí, en vez de rpix, que son los picos originalmente detectados, el valor de rpix2, que ya son los valores corregidos de esos picos. Estoy colocando acá, y ahora sí se nota. Aquí me falta un cochete. Ahora sí. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, voy a suponer que efectivamente estoy detectando de manera perfecta todos los picos R, y voy a promediar los valores de todos los picos R que pueda obtener en este arreglo de matriz que voy a construir ahorita. Entonces, ahora me voy a un pico R, por ejemplo este, acá, centro aquí una ventana, voy a hacer con estas ventanitas, borro esto, ahí está. Voy a poner aquí un rectángulo, por decir algo, coloco aquí una ventana, tomo esta ventana o meto esta señal, este pedazo de señal en una ventana, meto este pedazo de señal en otra ventana de exactamente las mismas dimensiones, porque estoy esperando que el fenómeno sea consistente, y lo mismo pasa con cada uno de los elementos o con cada uno de los picos R que estoy calculando por acá. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es justamente eso. Estoy definiendo una ventana que va desde menos 128 a 256, que, hablando del número de muestras, sería desde un cuarto de segundo antes hasta medio segundo después de ocurrido el pico R. Tomo esos índices, construyo ahora una matriz bidimensional que tiene esos valores de ventana, es decir, esta parte va a entrar en una rebanada de la matriz, esta va a ser la segunda rebanada de mi matriz, o será el evento que estoy generando ahorita, donde voy a mostrar esta parte. El pico R está centrado acá, entonces mi primer elemento va a ser algo que está así, hasta donde caiga, algo que está así, hasta donde caiga, algo que está así, hasta donde caiga, y así construyo todos los elementos de mi matriz bidimensional que está ubicada por acá.
Construyo entonces esa matriz a partir de los valores de RPix. Descarto el primer pico y descarto los dos primeros picos y descarto los dos últimos para evitar que en las salidas de mi arreglo cargue valores anteriores, porque estoy yendo hacia atrás y hacia adelante de mi señal. Es decir, si yo tengo un arreglo, voy a suponer que el primer pico lo detecto acá, 128 muestras hacia atrás, podría decir que estoy de este lado, y lo que va a hacer es pegarme, dadas las nomenclaturas de Python, pegarme el final del vector, y al revés también. Si yo estoy por acá y le pido que cargue una ventana de 256 muestras hacia adelante, me dirá que no puedo porque ya me excedí en las dimensiones de la regla. Por eso entonces quito estos dos componentes, estoy quitando dos observaciones de mi señal y me quedo únicamente con las que están en medio, que garantizan que existen el tamaño de ventanas adecuado para poder mostrarlo. Déjenme entonces mostrar. Y aquí aquí indico cuáles son los valores del tamaño de las ventanas como de el número de picos detectados. Entonces tengo 585 épocas, que son estas que están definidas por acá, y tengo además 384 muestras que van desde un cuarto de segundo hasta medio segundo después del pico. Lo corro y aquí muestro el ejemplo de dos épocas o de dos valores de estas señales que están acá. Estoy tomando la primera rebanada, el primer arreglo, el primer renglón de mi sistema y la muestra 10, y veo que efectivamente la señal que estoy observando están sincronizadas en cuanto al pico R, y que ese valor corresponde al elemento 0. Si yo tomo más valores, déjenme poner por ejemplo acá de 0 a 5 y de 100 a 105, no sé si me deja hacerlo así o me pide que lo ponga en traspuesta. Me pide que lo ponga en traspuesta. Punto T. Ahí están. Son 5 y 5, son 10 observaciones que tengo del fenómeno que estoy asociando por acá. Vemos como la mayor parte de los fenómenos, o casi todos los fenómenos, tienden a subir en esta posición, tienden a bajar a este valor de tiempo y tienden a tener esta forma o este pico que está ubicado por acá alrededor de los 280 milisegundos posteriores al pico R. Entonces ahora ya puedo, con esta forma, voy a robarme este código, tomar el valor estimado o el valor o mostrar cuál sería una aproximación del valor esperado de la señal. Colocarlo por aquí, y entonces en esta parte voy a colocar, en lugar de XSG, voy a decir que es XSG.min. O sea, estoy pidiéndole que me grafique, y aquí le voy a poner el valor de R, table igual promedio de latido. SG min, y supongo que le debo poner axis igual 0. El valor promedio, déjenme mostrar contra solamente un ejemplo que sería este. Ahí está. El valor promedio de mi señal, lo voy a poner al revés para que podamos ver en la parte de atrás la observación, contra el valor promedio. Este es el valor promedio de las 584 épocas, los 584 latidos cardíacos que detecté, y esto sería la forma o un estimador de si es que existe el modelo de mi sistema o la forma, el valor esperado de la señal o del fenómeno que estoy hablando. Vemos como
estas oscilaciones que al inicio se veían muy grandes o para una observación se ven muy grandes, al usar el valor promedio, esas observaciones van disminuyendo porque estas observaciones o porque esas oscilaciones, mejor dicho, son generadas por funciones de error o por un error que yo creo que son 60 Hz, lo que veo por acá, que al momento de sincronizarlas o al momento de tomar como sincronía el valor del SG, eso desaparece y por eso puedo inferir que estoy infiriendo de hecho que el error tiene una distribución de naturaleza aleatoria con una media cero y con una varianza que desconozco, pero que es tan pequeña que al poder hacer el promedio puedo eliminar o tiende a eliminarse. Decía hace rato que entonces este valor promedio o este estimador, al igual que lo que estaba haciendo en la clase de ayer, cambia o se ve, es mejor cuando tengo muchas muestras que cuando tengo pocas muestras. Entonces voy a tomar primero 10 muestras al azar, que son estas, y ver cómo es el valor promedio con 10. Con esas 10 muestras que estoy tomando aquí, veo cómo existen todas las oscilaciones, se ven estas oscilaciones que están por acá, porque es un número pequeño de datos comparativamente hablando con la cantidad de error que necesito, que ayer hablábamos de esa parte. Si tengo una varianza muy pequeña, un número pequeño de puntos es suficiente para poder tener una buena estimación, un buen estimador del valor esperado, pero conforme aumento o necesito aumentar el número de puntos para tener cada vez valores menores de esa variación que estoy observando acá. Entonces voy a poner aquí, eran 10, ahora eran 40, ahora son 300, y cada vez que estoy promediando más valores, veo como el promedio que lo que estoy tomando, otra vez con todos, se ve cada vez mejor, se ve más limpio, se ve una señal con un trazo mucho más suave, suponiendo, porque estoy suponiendo dos cosas acá, suponiendo que el error primero es de naturaleza aleatoria, que es de una distribución que tiene una media cero y una varianza conocida o constante, y que el fenómeno como tal, en este caso, el fenómeno es un fenómeno constante, un fenómeno que se repite y que no está cambiando en función del tiempo. Y eso, para este caso, es una falsedad, porque el latido cardíaco, latido a latido, cambia su forma por efectos de la respiración y por efectos de la propia función cardíaca que estoy generando, que estoy analizando. Entonces déjenme mostrar este caso. Vemos cómo las diferencias entre los latidos, la ubicación de los latidos R y R que tengo por acá, cambian, y eso también afecta, aunque sea de manera imperceptible ahorita, la duración de este lapso que va del segmento T. Entonces estoy partiendo ahorita de un supuesto errado, porque no sé si el fenómeno, o estoy diciendo que el fenómeno es constante, cosa que no lo es acá, pero estoy suponiendo eso. Tomando en cuenta estos índices que están definidos por acá, estos índices que son, a ver si no lo riego, que son RPIX, o sea, estos que están acá, X y de XPIX, que son justamente los índices que estoy acá, quiero mostrarles otro tipo de señales que tengo también en este conjunto de datos. Mi señal original, que es esta, signal, tiene en realidad dimensiones que son de 278.952 por 18, donde únicamente la señal menos 2 corresponde al latido cardíaco. Y déjenme mostrar otra señal. Me voy a robar este elemento. Y lo voy a colocar por acá. Y entonces voy a colocar acá una nueva señal. Que le voy a llamar señal nada más. Señal es igual a signal
de todas las muestras por la posición 2. Déjenme ver si la tomé bien. Entonces print senal.shape. Ahí está. ¿Sí? Entonces aquí voy a tomar este valor de senal, o sea, voy a cambiar sg por senal, que está acá. Voy a cambiar aquí también por senal, nada más para mostrar lo que está pasando. Según yo, senal, la posición 2 no corresponde a un latido cardíaco, como justamente lo podemos ver por acá. Aquí estoy colocando los valores o las posiciones donde están indicados los latidos cardíacos o donde fueron detectados los latidos cardíacos para la señal de ECG. Estas señales que estoy mostrando fueron tomadas de manera sincrónica, y los primeros canales corresponden a señales tomadas de la electroencefalografía, es decir, canales que están en la cabeza. Ahora lo que voy a hacer es tomar esos mismos valores o esas mismas ubicaciones de señal que están acá, que son X y DX, que son estas que ya tengo marcadas, y lo que voy a hacer es construir una nueva matriz y voy a promediar los canales o ese canal de EEG usando como índices de sincronía los valores de verdaderos de donde ubique el potencial de la onda R. Entonces esto es senal, aquí le voy a poner X senal para no cambiar los valores. Esto no lo necesito. Esto sería X senal. 585 por 384, igual que la dimensión de esta parte que está ubicada por acá, y al igual que en esta, tomo esto y muestro el resultado de la promediación coherente sobre canales que no son de ECG. Se ve aquí el promedio, aquí se ve algo que está como el promedio que está por acá, esta señal que está demasiado grande, entonces voy a hacer un pequeño zoom a solamente esta parte, o voy a quitar ahorita este elemento que está por acá y ver qué es lo que pasa. Se medio ve por acá, y ahora déjenme mostrar por aquí X señal de min, si está bien colocada. Ya sé por qué no se ve bien. Tengo algo que se medio parece al ECG. Voy a ponerlo como está por acá, esta parte y por acá. Ese canal quizá no es el mejor canal para tomar ese valor, para mostrar que la promediación coherente arrojará, aunque no, como estoy en un mismo fenómeno que es el cuerpo, o está contaminado, entonces la promediación sobre otros canales, que puede ser el 10, voy a mostrar esta parte, aunque no hace falta filtrarlo, claro. Se nota un poco más como en este canal la presencia o la generación de un potencial
similar al potencial cardíaco empieza a resaltar porque estoy haciendo algo, un fenómeno que es síncrono con esa generación. Y por lo tanto, en una promediación coherente de este estilo, podría encontrar señal de SG en lugares donde no existe de manera natural, como es el EEG. Déjenme filtrar la señal para tener un poco más limpia la señal con los mismos componentes del SG. El SG no lo filtré, entonces así lo dejo. Sé que había filtrado con algo el SG, pero ya vi que no. Está en el EEG, tengo contaminación de más elementos. Déjenme poner otra señal que no sea la 10. Puedo poner, por ejemplo, algo, por ejemplo, 15. No sé si 15 sea corazón, creo que no. Déjenme mostrarlo. Y ahí se nota más cómo empieza a ver, cómo empieza a generarse este patrón. Tengo un pequeño corrimiento respecto al tiempo que puede ser causado por la distancia que tengo de la generación hacia la cabeza, que es esta parte, o que está acá. O sea, el corazón se genera, el latido cardíaco se genera acá, se dispersa, y en lo que tarda en llegar acá puede haber un pequeño corrimiento, podría ser causado por esto, pero puedo empezar a ver la forma de algo que parece un SG, que no necesariamente está en donde debería estar, que es la parte central. Ahorita podemos entonces, ya para terminar esta parte, podemos ver cómo lo que se aplicaba también para variables o para números, que son mediciones, se aplica también para el concepto de señales, donde la promediación que estoy teniendo, ahora el valor esperado en una señal, ya no es un valor, sino es una forma, y esa forma tiene algunas veces, o tiene muchas veces, una descripción matemática que la asocio con la descripción teórica de los datos que estoy teniendo. Y la promediación, muchas observaciones, tener varias realizaciones del experimento, lo que va a hacer es acercarme a ese modelo de valor esperado, que en este caso ya son conjuntos de señales. Y empiezo entonces a llamar a el valor esperado de una señal x de t, es entonces una señal. Esto es una señal y ya no es únicamente un valor en función del tiempo.